Noviembre, ya la última semana. Del mes de noviembre. La última semana de este mes de noviembre y bueno, estamos muy contentos de llevarles esta previa a lo que es el Adviento. Ha terminado el tiempo del año, el año litúrgico en lo que se refiere a los domingos. Padre Ovidio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo Iniciamos bien. Iniciamos el año nuevo litúrgico. No coincide el año litúrgico con el año calendario, ¿verdad? Así que empezaremos el 1 de diciembre, primer domingo de Adviento, camino a la Navidad. Así es. Y notas que celebramos la solemnidad de todos los días también, la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Solemnidad que nace precisamente para cuando la renovación litúrgica después del Vaticano II, vino una consolidación y una mejora en los textos litúrgicos que de alguna manera nos ubica mucho mejor, ¿verdad? Como sucede con todas las iglesias históricas, como la ortodoxa y la anglicana, que tenemos un orden litúrgico, no tomamos temas al azar, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene el concepto de reino de Dios? Te voy a dar la clase, a recordarte la clase que te di en 19 horas de clases, allá en el Tabor, la historia como lugar de salvación, para comprender mejor un poco el por qué hablamos de reino de Dios. ¿De dónde nace eso? Israel fue un pueblo, como todo pueblo, con una situación económica, política, social y religiosa. Israel se gobernó de muchas maneras. Tuvo la época de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que la mayor parte vivieron su tiempo allá en Egipto, 400 años de esclavitud. Sabemos por qué fueron a dar a Egipto cuando hubo hambre en la comarca. Fueron a buscar trigo y allá, bueno, eso es una historia muy larga que la recordamos en el tiempo de Cuaresma, cómo migraron para sobrevivir. Allá mantuvieron su identidad como pueblo, como judíos, no es exactamente el nombre, como pueblo escogido, ¿verdad? El nombre de judío es muy posterior por la tribu de Judá, ¿verdad? Pues bien, estando en Egipto mantuvieron su identidad como pueblo, sus costumbres, sus tradiciones y su lengua. Después vino ese episodio central en el Antiguo Testamento que es el Éxodo. En ese tiempo eran gobernados, reitero, por patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, Dios lo utilizó para liberar al pueblo de la esclavitud y lo libera sacándolo de la esclavitud de Egipto. Experimentan a un Dios liberador. Dios se va a valer de esta figura central en el Antiguo Testamento como es Moisés. Liberados de la esclavitud, pasan al monte Sinaí y van a sellar una alianza con aquel preámbulo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Como para decir, el Dios que se revela no diciendo, sino haciendo. Le desglosa los 10 mandamientos con 2 cláusulas finales. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes me obedecerán y yo los protegeré. Pasamos del Dios liberador al Dios de la alianza, al Dios que se anonada, que se empequeñece para hacer alianza con el ser humano. Van a itinerar, van a ser, la palabra exacta es nómadas, en el desierto durante 40 años. Se van a unir allá en uno de los oasis reconocido, en este momento se me olvida. Se reúnen las 12 tribus porque van dispersas y van a la frontera de Canaán. 400 años estuvo esa tierra sin ser habitada por ellos y la habitaron los cananeos. Aquí hay una colonia en Tegucigalpa que se llama la Canaán. Sí. Y ahí viene el nombre de los cananeos. ¿Quién eran los cananeos? Una federación de ciudades-estados. Repito la palabra, ciudades-estados. El Vaticano es una ciudad-estado, metida en la capital de otro país, sí, que es Italia, la capital Roma. Y ahí dentro de Roma hay una ciudad-estado con su moneda, con su telégrafo, con su correo, etc. Eran ciudades-estados. Son esos nombres raros que escuchamos en la Biblia. Amorreos, los pereceos, los jebuseos. Esos eran la federación de ciudades-estados, ¿verdad? Que amurallaban por las guerras internas que se daban. Como recordarás, Moisés muere en el monte Nebo, no entró a la tierra prometida porque dudó de Dios en Masá y Meribá. Muere a los 120 años, hay duelo y toma el mando Josué. Y viene otra etapa, viene la época de los jueces. Pasamos de los patriarcas a los jueces. Y me va a decir, ¿y Moisés qué fue?
es un híbrido, Moisés, entre un patriarca y un juez, así lo llaman los biblistas, ¿verdad? Pero es una figura referente en el Antiguo Testamento. Bueno, Josué toma la dirección y le va a dar una promesa al Señor, que yo la tomé cuando estuve trabajando más con los delegados de la palabra. No seas cobarde, no te dejaré, ni te abandonaré. Donde tú vayas, yo iré. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Con esa promesa, Josué comienza a conquistar la tierra prometida. Sin duda, Josué son páginas dolorosas de la escritura, manchadas de sangre, ¿verdad? Dolorosas porque se narra la conquista de la tierra prometida. Es el caso del libro de las Crónicas, que es más realista. El libro de Josué es un poco más triunfalista. Pero en fin, la guerra se dio. Y ellos se van a acompañar del Arca de la Alianza, que contiene los 10 mandamientos, que contiene parte del bastón de Moisés y maná. Y tomaron el arca como un estandarte. Bordeaban las ciudades enemigas, le daban 7 vueltas. Recuerde que el 7 es un número de plenitud en la Biblia. Sí. Le daban 7 vueltas y los muros se caían. De ahí viene el santo temporal. Es que están tirando cohetes. ¿Será? Sí, es por la solemnidad de Cristo Rey. No. Para que no se asusten, sí, lo que... Santo, santo, Señor Dios de los ejércitos, ¿verdad? El Dios que acompaña al pueblo en su guerra. ¿Cómo nos acompaña en otras batallas que tenemos que ganar? Bien, estamos en la época de los jueces. Fueron 200 años gobernados por jueces. Y recordarás que el juez no tenía autoridad nacional, sino donde había conflicto. Lo resolvía y desaparecía el juez. A Samuel le dice el consejo de ancianos, ya no queremos jueces, queremos reyes. De ahí viene el concepto de reino de Dios. Y el primer rey consagrado fue Saúl. Y yo le reitero, los reyes de Israel, hermanos evangélicos que no se escuchan, no le cayeron del cielo. La Biblia es clarísima en 2 Samuel 8, ¿verdad? Queremos reyes como los demás pueblos. Sin duda, Egipto tenía su manera, Babilonia, que eran los que más influían en la cultura israelita, iban a tomar lo bueno que tenía cada uno de ellos. Recordar la clase Reyes y Profetas. En el concepto egipcio, el rey era vicario de la divinidad. En el concepto babilónico, el rey era hijo de la divinidad. Esos dos conceptos los tomó Israel y se los aplica a sus monarcas. Pues bien, el primer rey, Saúl, no cumplió con lo previsto por Dios, se robó un botín de guerra, usurpó funciones sacerdotales y fue destituido. Y se nombra al enigmático rey David, nombre que se congeló en el tiempo porque fue la época de gran esplendor económico, político y social. Unió al país, unió a las tribus, puso la capital en Jerusalén, creó el ejército, creó los impuestos y creó los ministerios que hoy tenemos en los países con corte democrático, ¿verdad? Hasta el Ministerio de Información tenía, aunque no tenían cable, no tenían tele, no tenían ni teléfono, pero tenía un Ministerio de Información. Fue el gran protagonista de la época monárquica. Y ahí viene la clave del reino de Dios. Cuando David se instala y se da cuenta de que él está en un palacio de cedro, ¿cómo es posible que yo habite en un palacio de cedro y Dios habite en una tienda de campaña? ¿Y quién era eso? El arca de la alianza. Y el profeta Natán le va a decir, no eres tú, David, el que me va a hacer una casa. Soy yo, Yahvé, que te construiré una casa y tu reino no tendrá fin. Ahí está la clave. Sí. Tu reino no tendrá fin. Y así se fue desarrollando la monarquía en Israel. David, un referente al grado que la bandera de Israel tiene la estrella de David. Fue la época de mayor autonomía de Israel, porque fue dominado por Egipto, por Asiria, por Babilonia, por los persas, en tiempo de los macabeos por los griegos y en tiempo de Jesús por los romanos. Siempre fue un pueblo sometido, ¿verdad? Era como el trofeo de las guerras Israel. Pero así es la historia de la salvación. Dios estuvo ahí, no cabe duda, y le vio al pueblo de situaciones. Bueno, la monarquía se decayó, ¿verdad? Aquí viene otra clave. En el año 587 Babilonia invadió a Israel, el pueblo de Dios, y destruyó el templo, los deportó a Babilonia. Y ahí encontramos un salmo que proclamamos en las laudes, junto a los canales de Babilonia. Nos sentábamos a llorar. Los canales es que Babilonia ya tenía
regadío por gravedad. Y fueron humillados. Les quitaron la tierra que era bendición de Dios, mataron al rey que era su protector, le destruyeron el templo que para ellos era la presencia de Dios. Y ahí se escribe la segunda parte del profeta Isaías, capítulo 40 al 55, el libro de la consolación. ¿Te recuerdas cómo comienza? Consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y estando en el destierro, había tres clases sociales que chocaban: el sacerdote, el profeta y el rey. Sí. Estando en el destierro, estas dos instituciones, como dicen en mi pueblo, mal de muchos, consuelo de tontos, se unieron. Y vino un pensamiento importante, lo que se llama la ideología del judaísmo. Cualquiera que es fundamentalista me va a preguntar en qué parte de la Biblia está. A veces tenemos que leer la Biblia entre líneas, y se gestó lo que se llama el judaísmo, que viene de la tribu de Judá, donde nació David. Vamos a recordar un texto muy lindo en el Adviento, el capítulo 11 del profeta Isaías, el profeta mesiánico por excelencia. Nos dice: un nuevo tallo dará la raíz de Jesé. Ahí está. Un nuevo tallo dará la raíz de Jesé. ¿Quién es Jesé? El papá del rey David. La expectativa del reino, y reino se había perdido. Pero estando en el destierro, nace lo del judaísmo. O sea, queremos un reinado de Dios, pero sin rey humano. Porque de los 18 reyes que tuvo la monarquía del sur, solo 5 se salvan: Saúl, David, Salomón, Josías. Estaban hastiados. Entonces hacen una concepción: queremos un reinado de Dios, pero sin rey humano. Ciro, rey de los persas, los hizo retornar a la tierra prometida, con la obligación de construir el templo. Fue una técnica: cuando construyes un templo, unes a la gente. Sí, aún a la no católica se asoma. Sí. Fue un criterio interesante. El templo para ellos era la presencia misma de Dios. Entonces lo reconstruyeron. Costó 115 años, pero no quedó como el de Salomón. Fue más sencillo. Lo cierto es que pasaron a dominio de los griegos, que lo hemos escuchado en estas lecturas últimas del calendario litúrgico. Dominio griego. Y los griegos les quisieron imponer la cultura y la religión. Por eso mueren los hermanos macabeos. Sí. Y los macabeos son descendientes de David. Y Judas Macabeo se quiso proclamar rey, pero no lo apoyaron. ¿Por qué? Porque ellos venían con su idea: queremos un reinado de Dios, pero sin rey humano. ¿Estamos claros? Fue tan así que Alejandro Magno muere y le sucede Antíoco IV Epífanes. Y se pone el apellido de Epífanes para hablar de epifanía, manifestación de la divinidad. El torpe ese quiso hacerse pasar como manifestación de la divinidad, queriendo engañar al pueblo judío. Igual cuando pasaron a dominio romano en el año 64, que fue un intercambio de colonias, también el emperador se saca un rey de la manga de la camisa y le pone al rey Herodes, queriendo engañar a un pueblo que esperaba a un Mesías rey. Por eso cuando Cristo viene, recuerdas el 28 de diciembre, cuando los magos, según la tradición, buscan al rey de los judíos, se pone celoso Herodes y lo quiere matar, porque el único rey era él, ¿verdad? Cristo, pues una vez crecido, que entró en la vida pública, empezó a predicar el reino de Dios, y ese concepto viene gestado de hace 6 siglos, el reino de Dios, un reinado de Dios, pero sin rey humano. Entonces predica el reino de Dios y le resulta a la iglesia, pues, hay que ser realista, ¿verdad? El reino de Dios se parece a un sembrador que salió a sembrar, etcétera, etcétera. O se parece a una semilla de mostaza, en fin. Y cuando aquella pretenciosa mamá de los Zebedeos le dice a Jesús: Señor, cuando estés en tu reino, que un hijo mío se sienta a la izquierda y el otro a la derecha. O sea, muy ambiciosa la doña. Sí. Por favor, el que quiera ser el primero que sea, el servidor. Mi reino no es de este mundo. Ahí caigamos. Mi reino no es de este mundo. Cuando Pedro hizo su confesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y después tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, aunque no le guste mucho, ¿verdad? Mi iglesia, fue en Pedro que la fundó, en la roca que es Pedro. Pedro significa piedra. Entonces, después le dice a Jesús: voy a subir a Jerusalén y voy a ser juzgado y morir en una cruz. Pedro se escandalizó y Pedro llamó aparte a Jesús y lo reprendió. ¿Cómo es posible que te va a pasar eso? ¿Cómo es posible que una divinidad va a morir en una cruz, que era la pena de muerte que el imperio romano le imponía a los pueblos vasallos? Y viene Jesús y pone a Pedro en los 11
¿Cómo le dijo? ¿Te acuerdas? Apártate de mí, Satanás. Sí. Si hubiera sido Pedro hondureño, tira la toalla, Sí. ¿cierto? Sí. Pero no era sentimental como nosotros, ¿verdad? Padre, tenemos llamada antes de continuar. Buenos días. Buenos días, me gustaría hacerle las preguntas al padre Ovidio. Si nos puede hablar un poquito más fuerte, Edith, Me por favor. gustaría hacerle unas preguntas al padre Ovidio. Adelante. Padre Ovidio, buenos días. Buenos días. Padre Ovidio, fíjese que yo quisiera preguntarle si es cierto que cuando uno usa escapulario hay que andarlo toda la vida, no hay que quitárselo porque es pecado. Bien, le contesto después, Edith. Voy a cerrar el tema y le contestamos. Bien. Estamos presentes. Sí. Vamos Bien. a anotar. Terminamos ya, voy cerrando. Cristo que nos dijo en el Padre Nuestro, venga a nosotros Tu reino. Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Pero no terminó lo de Pedro. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. El concepto que tenía Pedro era de un reinado político. Y es más, cuando subió al cielo, el día de la ascensión, Hechos 1, ¿verdad? Hechos 1, ¿qué le dijo? Señores, ahora que vas a establecer la soberanía de Israel, todavía pensando en un reinado político el día de la ascensión. Era necesario que viniera el Espíritu Santo, Pentecostés, que les iba a conducir, como lo dijo Jesús, a la verdad plena, a la verdad completa. El concepto de reino de Dios nace de esa palabra dada a David. Te dará un reino que no tendrá fin. Y recordarse el Benedictus que proclamamos después en las laudes. ¿Cómo es? Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David. Entre David y Jesús hay 1000 años en la casa de David su siervo. ¿Qué le dijo el ángel a María? El Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Esos términos hay que manejarlos porque son vinculantes entre el reinado de David. ¿Cómo le dice el ciego Bartimeo? Jesús hijo de David. Pero no era hijo, la palabra es una traducción muy puntual, es descendiente de David, no es hijo de David, descendiente de David. Bueno, le aclaramos a la señora, lo de escapulario es una religiosidad que tenemos, no le podemos dar el carácter de amuleto. Amuleto es aquello a lo cual yo le doy un poder sagrado. Segundo lugar, no es pecado, en los 10 mandamientos no está. La clave de la salvación son los 10 mandamientos, dados por Moisés, a Moisés en el monte Sinaí. Sí. Atendemos llamada, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Tengo una pregunta. Si nos puede hablar un poquito más fuerte, hermanito. Sí, que tengo una pregunta, no sé si está referente con el tema que están dando, pero ya la quería hacer. Adelante. Una vez vi una publicación en Facebook, en un grupo de esos de apologética que decía, si María no es omnipotente, ¿cómo hace para explicarle a todo el mundo? Entonces esa respuesta es que quiero decir. Es una pregunta muy protestante, ¿cierto? Ella no es omnipotente, es una criatura más como vos y yo, ¿verdad? Y así como rezás por tu mujer, por tus hijos, yo oro por mis hermanas y mis hermanos y los que Dios me ha encomendado. Y ella me dio en Caná de Galilea y lo seguirá haciendo, sin que nadie se lo pidiese. Hijos no tienen vino, mujer, me ha llegado mi hora, hagan lo que les diga. La madre sabía lo que el hijo podía hacer y el hijo sabe lo que la madre quiere. Hay una empatía entre la madre y el hijo. Si Jesús lo hubiera despreciado, la deja plantada. Solo le dijo, no ha llegado mi hora. ¿Qué es mi hora en el Evangelio de Juan? La hora de la glorificación. ¿Cómo termina el texto de Caná? En Caná de Galilea Jesús manifestó su gloria. ¿Quién lo indujo? Ella. María. En Caná de Galilea Jesús hizo el primer milagro. ¿Quién lo indujo? Ella. En Caná de Galilea los discípulos creyeron en él. ¿Quién lo induce? Es ella. María, sí. Atendemos llamada, buenos días. Buenos días, Buenos días. Padre Ovidio. Le escuchamos. Don Amílcar. Sí, le habla Milcar Aguilar. Sí. Encantado con su relato histórico sobre la descendencia de Israel. ¿Verdad? Voy a hacerle también un pequeño relato histórico. A raíz de la muerte del rey Salomón, del rey Saúl y sus hijos en el monte Gilboa por los filisteos, David vivía en Hebrón. Sí, Y se reunieron todas las tribus de Israel para hacerlo rey. sí. Y lo hicieron rey. El reinado de David fue fuerte, vigoroso. Vigoroso. Sometió a sus vecinos como Moab, Edom, y los hizo pueblos tributarios. Sí.
La frontera de Israel en aquel tiempo incluso llegaba hasta la margen derecha del río Éufrates. Sí. Podía imaginar usted lo inmenso que era. David gobernó 40 años, preparó todo el material para que Salomón le hiciera el templo a Dios. Sí. A la muerte de David, que reinó 40 años, llegó Salomón, un país organizado, con prosperidad. Y Salomón pues tuvo paz en todos sus alrededores en su reinado. Al morir Salomón, que reinó 40 años, llegó su hijo Roboán, joven, pero este no aceptó el consejo de los ancianos. Y aceptó el consejo de los jóvenes, sino de la que corte. fue por sus amigos, los más jóvenes. A raíz de eso se dividió El reino del norte y reino del sur. Reino entre el sur y el norte, Samaria y Judá. Con el tiempo vinieron los caldeos y destruyeron el templo. Sí. Se llevaron todo hasta las columnas de bronce, menos el arca de la alianza, porque hay un relato de los macabeos que dice que ellos tomaron el arca de la alianza, la cubrieron con un toldo y la llevaron a esconder al monte Nebo, donde había sido enterrado Moisés. Con el tiempo ellos regresaron para llevarse de nuevo el arca y ya no la encontraron, o sea que el monte se había transformado. En el Apocalipsis leemos una frase que dice: y vi el arco de la alianza en el templo. Pienso que ese arca de la alianza estará en el nuevo templo del reinado de milenio de Jesús. Ese es lo que yo pienso. Y bueno, la apreciación que hizo es valiosa, que yo la dejé para no hacer más amplio el tema. Cuando muere Salomón, se divide el reino. Reino del norte, que se recuerda el reino de Samaria, o reino de Israel con 10 tribus, y el reino del sur con 2 tribus, la de Judá y la de Simeón. A la Biblia le interesa el reino del sur porque sigue la línea genealógica del rey David, ¿verdad? Eso vale la pena que lo haya recordado. Y habla el Apocalipsis, yo decía en un programa, para entender el Apocalipsis hay que conocer mucho del Antiguo Testamento, sí, ¿verdad? Seguro. Bueno, saludamos a don Amílcar, que siempre está pendiente de nosotros. En Facebook, Rosa Lilian, que es fan destacado, nos dice bendiciones al Padre Ovidio, muy buenos días. También nos dice María Sagrario Aguilar, que siempre está pendiente. Wilfredo Alvarado nos dice desde Talanga: muy buenos días, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Gracias a Wilfredo desde Talanga. Susana Martínez Chávez, Dios le bendiga en abundancia, mi respeto y admiración para el Padre Ovidio Rodríguez. Yareli Rodríguez nos dice en Facebook: buen día, Padre, saludos a todos los delegados de la palabra. Sí, de la parroquia San Francisco de Asís de Texíhuat, El Paraíso. Bendiciones en Cristo Jesús. Bueno, saludamos a todos los delegados. Sería bueno que nos comunicaran en la vigilia. El cardenal estuvo allá, qué bueno. Un gesto muy bello, que es muy apreciado. Fue una vigilia, lo admirable es la organización y cómo desde su pobreza pueden compartir con los demás, porque había cantidad de gente. Sí, una gran cantidad de gente en Cedros, Francisco Morazán, y los que van celebrado en todo el país, Padre, porque ha sido una gran celebración. Yo celebro con ellos mañana. ¿Mañana? ¿A dónde? Tarde, en la parroquia. Excelente. Bueno, nos dice aquí Juan Carlos Canales: buenos días, hermanos, paz y bien. Contarles que la vigilia de Cristo Rey estuvo súper hermosa y muy esperanzadora, con todas las actividades y la humildad de nuestro cardenal, muy a tono a lo que debemos ser y el lugar al que pertenece el delegado en el servicio de este reino, nos dice Juan Carlos Canales. Faibi Cruz nos dice: buenos días para ambos, bendiciones, Padre Ovidio. ¿Puede explicar, dice aquí, cómo se realiza la corona del Adviento? ¿De qué colores tienen que ser las velas y de qué manera se encienden? Lo importante es la corona. Las velas pueden ser del color que sean, lo importante es la luz. No nos quedemos con lo que, quedémonos con lo esencial. Con lo cosmético. Con lo cosmético. Lo importante es la luz. La luz se va incentivando hasta quedar bien iluminada. Porque una luz conduce a los pastores al pesebre. Una luz conduce a los magos al pesebre. Y Cristo se define como la luz. Yo soy la luz del mundo, le dice a ciego Bartimeo, después de curar al ciego Bartimeo. Yo soy la luz del mundo. No se queden con los colores. Si usted va a Estados Unidos, lo va a ver moraditas todas, ¿verdad? Si viene a América, a Honduras, le va a poner verde, rojo, morado y blanco. Eso es cosmético. Lo importante es la llamita. Sí. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. Díganos, don José. Mire, lo que quiero que me explique para mí es cómo entender el capítulo 19 de Jueces, donde hay un enfrentamiento entre hermanos y casi llegan a aniquilarse.
Sí. Muchas veces no se comprende, yo no, a veces no lo entiendo. Sí, mire, recuerde que la revelación de Dios es progresiva. Dios se va revelando poco a poco y tiene que conformarse con el pueblo que escogió, que tenía falencias como cualquiera de nosotros. Tan es así que ya no respetaban los 10 mandamientos y van a adoptar el código Hammurabi. Esto es la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? Jesús. Se les dijo en el pasado, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y si usted recuerda, el mandamiento es, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Así es la primera redacción. ¿Por qué uno se pregunta ese mandamiento? El Señor quiso como blindar a Israel para que no se dejara permear o penetrar por las culturas paganas, cosa que no se logró, pero así era el mandamiento. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y va a encontrar que en el libro de los jueces siempre son peleas entre judíos o con aquellos paganos que no lograron sacar, porque se quedaron algunos, se daban muchas peleas entre familias. Y uno no puede leer con ojos del pasado, juzgar con ojos del pasado lo presente, o lo presente no podemos juzgar el pasado, ¿verdad? No lo podemos juzgar, sino es una etapa de la revelación. Es como cuando va a encontrar aquel anciano en el Génesis que se acostó a dormir con sus nietas, no conocían los 10 mandamientos. Moisés mató a un capataz, huyó al desierto y se encontró con Dios en la zarza ardiendo. Y usted se pregunta, Moisés no había recibido los 10 mandamientos. Abraham tuvo 2 mujeres, Jacob tuvo 3, la esclava, una esposa y 2 esclavas. Y se preguntará, ¿y por qué? Ellos no conocieron los 10 mandamientos. Entonces, tengamos presente eso. No juzguemos, don José, el pasado con ojos del presente. La revelación plena de la Escritura está en el Nuevo Testamento. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. Buenos días. Nosotros hace rato, Saludos, Rigoberto. soy delegado de la palabra de Dios de la parroquia Dolorosa. ¿Parroquia? Madre Dolorosa, Madre Dolorosa, aquí en Los Pinos y Villanueva. Díganos. por su programa y estuvimos en la fiesta de Cristo Rey, estuvo súper maravillosa, Padre. Qué bueno. Fue como un Pentecostés. Eminencia cardenal, de todo nos habló, pues, lo que tenemos que dar testimonio. Sí, Antes de predicar con nuestra boca, pues, dar testimonio con nuestra obediencia. con la vida. Y así los envió Jesús, acuérdese, Rigo. Sean mis testigos. Los 10 mandamientos para un buen delegado, y que el delegado toma conciencia de que no puede celebrar sin antes estudiar, meditar y vivir la palabra que proclama. Así es. Así es, Rigoberto. Esperamos si todos los delegados estudiamos estos 10 mandamientos, que son un reglamento para que nosotros podamos ser auténticos delegados, pues vamos a ser mejores, Padre, pero muchos descuidamos eso. Sí. Y es que bueno que reta a sus colegas a actualizarse y a vivir el Evangelio, porque el Señor Jesús Rigo los envió en calidad de testigos. Sí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Sean mis testigos. Padre, bueno, yo soy de la parroquia de Teoje y a tiempo estoy acá. Claro, yo siento la diferencia porque sabe que allá, bueno, camina ahora, las comunidades están en manos de los delegados, los domingos celebran, días de semana. Claro, aquí es diferente, porque los domingos tenemos que estar en la misa Sí, y algunos días de semana. celebrando en las comunidades. Siento raro porque yo vengo de un lugar donde, claro, se trabaja más y bueno, camina más uno. Sí. Gracias, Padre. Vaya, Rigo, adelante. Saludos a Rigoberto Velázquez, iba a decir. El padre Rigo, al que saludamos, que también tuvo fiesta ayer. Padre Sí. Rigoberto, el decanato Cristo Rey, que pertenece a usted, ¿va? Es San Pedro Apóstol, el Nosotros suyo. San Pedro Apóstol. Cristo Rey es aquí en Colonia 21 de octubre. Periféricos y la San Miguel, así que les saludamos. Vamos a la pausa, padre, tenemos muchos comentarios en Facebook. Recordarles que tiene habilitado el 9902-9571 y los teléfonos 22 57 24 44, 22 57 24 46, 22 57 25 45 y el 98 65 65 91. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio. Bueno, hay muchos comentarios en Facebook, pero quiero que antes que se nos escape, Padre, inició la primera causa de beatificación y canonización
del que podría ser el primer santo hondureño, padre. Puede ser. Delegado de la palabra. Hay otros muy escondidos, de los Sí. que poco sabemos. Pero antes de seguir, Sí. las características del reino de Dios lo daba el prefacio de Cristo Rey. Reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de justicia, Y de paz. de amor y de paz. Sí. Como 7 características del reino de Dios. Y de alguna manera se va explicando cada uno. Reino de la verdad. Tanta mentira. En el reino de la mentira que existimos, en el reino de la política mentirosa que tenemos, debe prevalecer la verdad. La verdad los hará libres, dice Jesús. Y esa verdad tiene que ser vivida en la vida matrimonial. Cuando en la vida matrimonial se comienza a mentir, se va perdiendo la confianza y se vuelve una familia disfuncional. Hay que decir la verdad y tan solo la verdad. Reino de la vida, ante una cultura de muerte que nos asedia, donde las matanzas están a la orden del día, penoso lo de Cortés, y tantas que se han dado, y hay un repunte de estos hechos. Ante una cultura de muerte que nos asedia, hay que apostar por la vida, Sí. hay que apostar por la paz, a una del no nacido, hay que protegerla. Reino de justicia. La justicia sigue teniendo color político y peso económico, ¿verdad? Sigue siendo como lo inmortalizó aquel embajador norteamericano, pero que la frase no es de él, es de un cantautor chileno. La justicia es como la víbora, sigue mordiendo solo a los de pies descalzos, ¿verdad? De 100 denuncias que hace la MASIC a la Fiscalía, apenas 10 son juzgados. Y eso es una deuda que tienen, esa mora judicial que muchas veces está opacada por lo político y lo económico. Reino de la verdad, de la vida, reino de la justicia y de la paz. Habrá paz cuando haya justicia. Mientras existan tantas injusticias, tendremos estos pueblos, ¿verdad?, revueltos. Mira lo que pasa en Colombia, se repite. Sí. Colombia, Chile sigue todavía. Países que eran referentes para nosotros, donde el Fondo Monetario Internacional ha impuesto unas medidas económicas que asfixian a las minorías, a los empobrecidos. Y eso es como una olla de presión, ¿verdad? Reino, habrá paz cuando haya justicia. Mientras no haya justicia, viviremos en un clima de violencia, de inconformidad social, etc. Reino del amor, claro. En un mundo sin amor, todos somos huérfanos y estamos llamados a concretar ese amor hecho solidaridad. Sí. En el marco de los delegados de la palabra está esta propuesta de beatificar a Atiliano, Atiliano. José sí. Atiliano, sí, de Ocotepeque. De Ocotepeque, y saludamos a la gente allá porque hubo una Eucaristía, presidió Monseñor Darwin, Sí. gran cantidad de personas, y se hizo una peregrinación. Él está sepultado ahí, se hizo peregrinaciones a... Lo trajeron a de la Ocotepeque. aldea a la parroquia. Sí. Y bueno, hay que esperar. Ojo que también esto no es que ya va a ser, Sí, ¿verdad? no. Sino que es un Un proceso. largo proceso. Lleva muchos estudios, la aceptación de los milagros. O sea, es un largo Cuando proceso es mártir, documental. los milagros no. Los milagros no. No, quedan Ok. así. Entonces, hay que tener paciencia, pero sí nos Se alegra intentó mucho. con el padre Rufino Tedejo, un Ujú. pasionista de los dolores, un español. Intentó lo de Manuel de Jesús Subirana también, que fue un misionero Sí. entregado, ¿verdad? Y por lo que logran que los indígenas le respetasen sus tierras y todo eso. Tal vez con esto ya, padre, se motivan a más causas. Porque hay muchos, como dice usted, muchos hondureños Escondidos que en han el sido, silencio. sí, una vida muy santa. Atendemos llamada, buenos días. Buenos días Buenos días. al padre y a usted también en cabina, ¿verdad? Un Les gusto. agradezco muy amable porque me dan este pase de hacer mi consulta, padre Ovidio. Díganos. ¿Me puede decir la diferencia que existe entre el agua bendita y el agua exorcizada y para qué sirven ambas? Por favorcito, le voy a agradecer mucho. ¿Y dónde puedo conseguir agua exorcizada? Muchas gracias, padre, le deseo buen fin de semana y que la pase bien, aunque venimos comenzando la semana, pero siempre esperamos llegar a la siguiente semana y que Dios me le regale a usted 300 años de vida y lo mismo a su acompañante. Joel, yo primera vez que escucho esa palabra, Joel. Yo siempre escuché del agua bendita, ¿verdad? Me decía un no católico cuando bendecíamos aquí en la basílica, ¿para qué la bendice? ¿Y por qué bendice la comida usted? Sí, está bendita. ¿verdad? Sí. Mire, Joel, sinceramente no he escuchado esa palabra, pero nos vamos a informar a través de estos medios que tenemos, pero
primera vez que escucho la palabra agua exorcizada, ¿verdad? Exorcismo es expulsar a un demonio en una persona. Sí. Lo que hizo Jesús tantas veces en el Evangelio. Sí. Bueno, en Facebook, Mariano Guzmán, saludos desde el norte de California. Así que saludos Gracias. a Mariano hasta Mariano. pues, Estados Unidos. Lucas Arturo Zelaya Saldaña, gracias Padre Ovidio, saludos, agradeciendo al Señor por su carisma. Julio Rodolfo Núñez Olivera nos dice: Dios lo bendiga en su ministerio de formación cristiana. Cristian David Reyes, saludos desde Comayagua, muchas bendiciones. Comayagua, que como diversas diócesis y parroquias se prepara para la Inmaculada. Sí, también. Este sábado empieza ya la novena de la Inmaculada. También Concepción. Juticalpa, Danlí, Choluteca. las patronas de esas diócesis, Sí. Choluteca, la Inmaculada, eso se nota la huella de los franciscanos Sí. en la evangelización. Pero Danlí, la diócesis de Danlí, de Choluteca, Comayagua, ¿y cuál dijimos? Más. Y Juticalpa. Juticalpa. Sí. Que van a estar celebrando el próximo 8 de diciembre. Yanira Martínez, saludos desde Santa Cruz de Yojoa. Felicidades a todos los delegados de la Palabra de Dios y al Padre Ovidio por tanto que nos ha ayudado en este ministerio por su apoyo en la formación y animación. Nuestras oraciones, dice. Gracias. Tomás Guillermo Laine, buenos días hermanos, siempre es grato saludarles. Claudia y Guillermo del Movimiento Familiar Cristiano, gracias por siempre el apoyo de la Parroquia Divino Niño y contar con su presencia, Padre Ovidio, nos dicen acá. Con gusto, Claudia. Y bueno, saludamos a la gente en Facebook y también a través de WhatsApp 9902-9571. Buenos días, Padre, nos dice. Ya le estoy mirando, soy Leti Bonilla de la Parroquia San Ramón Nonato de Villanueva Cortés. Salúdeme a mis hermanos delegados de la Palabra, activos de la Parroquia Santa Rosa de Lima en Guaymaca, Javier, Digna, Mary y Raquel Bonilla. Nos mandan las fotos, mire, el envío de los delegados en la solemnidad de Cristo. Cristo Rey, el envío. Sí. Y dice: hasta el cielo, feliz día el delegado a nuestro padre Dima Bonilla, nos dice. También saludos a toda la gente. Les pedimos que no nos llamen, que nos manden WhatsApp al 9902-9571 y si quieren llamar 2257-2444, 2257-2446. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Hola. Bájele volumen al televisor, porfa. Saludándolos a los dos allá del Padre Ovidio también. Gracias, Lourdes. ¿De dónde nos llama? Aquí en el que se llama, le habla la hermana de Carlos Fonseca, padre. Ah, la hermana de Carlos Fonseca. Un saludo a Carlos. Sí, gracias. Que estén bien, Lourdes. Y mirándolo así también, padre. Gracias, Lourdes. Un saludo a Carlos. Y a usted. No, sí, estuve sin cable, entonces no lo he podido ver y ya hoy me alegro porque lo voy a ver otra vez, padre. Vaya, gracias, Lourdes. Que Dios le fortalezca. Bien, reino de la gracia. Volvemos al reino de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios, dice Pablo, no puede caer en saco roto. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. Buenos días. ¿Cómo está, Padre? Muy bien. ¿Quién nos habla? Dios lo bendiga, le habla el Mundo Rosales. A Mundo, díganos, profe, Mundo. Saludándolo, Mundito. Padre, que Dios me lo bendiga a usted y a Josué. Gracias, Edmundo. De la parroquia San Juan Bautista de la colonia Kennedy. Díganos, Edmundo. ¿Edmundo? Aló. Padre, quiero hacerle una pregunta. Sí. Dice, Padre, que quiero saber si una persona, una muchacha que se casó con un hermano separado, aunque ella tenga deseos en su corazón de tener a Cristo, ¿puede comulgar? No, porque tiene que casarse por disparidad. Disparidad de cultos es la palabra, ¿verdad? O sea, ella puede casarse, él no se compromete ante el presbítero, solo ella. Y después él con su líder religioso y ella lo acompaña para hacer el compromiso, porque el sacerdote es testigo. Dígale que ese paso lo puede dar. Decirle a él que no se va a comprometer ante un sacerdote, sino ante su líder religioso, ¿cierto? Pero aunque tenga el gran deseo, la normativa es estar en la gracia de Dios. 1 Corintios 11, cada cual examínese antes de acercarse a la mesa del Señor. Y con razón decimos antes de comulgar, no soy digno de que entres en mi casa, como el soldado pagano. El Mundito ya tiene que hacer ese proceso. Yo lo viví con una sobrina en Estados Unidos, se casó por la iglesia anglicana, él hizo su compromiso ante el presbítero anglicano, continuó la misa porque celebran la Eucaristía también los anglicanos. Ella vino a Honduras, hicimos la celebración y ella se comprometió delante de su servidor como testigo. Incluso nació ya un pequeño
y él pidió que lo bautizáramos en la fe católica. Sí. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Si le puede bajar un poquito a su radio, hermanita, y escucharnos solamente por el teléfono. Le quería preguntar al padre Ovidio si hay una señora que fue coordinadora de un grupo. Emma, bájele volumen al radio. Ah, bueno. Al radio o al televisor. Y escúchenos por el teléfono, Emma. En una iglesia. Entonces, ¿está bien? Repita la pregunta, Emma. Al televisor. Sí, sí. Emma, háblenos, díganos. Sí, sí. Adelante. Hay una señora que fue coordinadora de un apostolado, de un grupo de la iglesia. Sí. Entonces está bien enferma. Entonces le llevan la Eucaristía, los ministros de la Eucaristía, pero hay unas personas de otra iglesia que van a orar por ella. ¿Estará mal? No está malo, siempre y cuando no la vayan a coaccionar para que tome la fe de ellos. ¿Sí? Hay que ser tolerantes, Emma, ¿sí? Yo lo que pido es eso, tolerancia. Yo incluso pregunto cuando me dicen hay que ir a ver a tal enfermo, ¿es la secta que yo vaya, la familia secta? Porque a veces uno vive sin sabores, pero en este caso hay que ser tolerante, siempre y cuando no la vayan a ir a inducir, porque ellos lo que andan buscando es un cliente más, ¿verdad? Y aprovechan las coyunturas de enfermedad para acercarse a esas situaciones desafiantes, y eso nos debe a nosotros educar, de estar cerca del enfermo. Dice aquí desde Estados Unidos, soy líder del norte de California. Algún día me gustaría que habláramos del tema del TPS. Dicen acá. Ya. Bueno, vamos a hablarlo. También, Padre Ovidio, ya se viene el Adviento. Sí. Mucha gente está preocupada, como ya nos manifestaban, por el color de las velas, por la forma o el material de la corona del Adviento. Que no se queden con lo accidental, que vayan a lo esencial. O mucha gente está preocupada también por decorar. Y eso también los pone en disyuntiva, si estoy realmente celebrando el Adviento, si voy a meterme ya en temas de Navidad. ¿Qué decir de este tiempo, Padre? Yo creo que vamos a iniciar. Démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Adviento viene del latín adventus, prepararse porque alguien va a pasar. La preparación más que exterior es interior, como lo subraya el profeta Isaías y Juan el Bautista. Hay que allanar la senda de la vida. Allanen los caminos, que lo tortuoso se allane, porque el Señor está cerca. Preocupémonos por vivir una espiritualidad del Adviento de espera y de esperanza. Los elementos de corona, signos, hablan a la fe, pero deben tocar el corazón de la fe, pero no son la fe misma. No se preocupe por la corona, si es de material sintético, de plástico, lo mejor es que sea algo natural. Las velas, no le importa el color, lo importante es la luz. Mis hermanos católicos, por favor, denle importancia a lo esencial, no a lo accidental. El color de la vela es accidental. Preparemos el corazón, allanemos el sendero para que el Señor pueda escribir recto en las líneas torcidas de nuestra historia y hagamos eco a las palabras del profeta. Que lo tortuoso se allane, que lo escabroso se allane, porque el Señor está cerca. Esa es la connotación. Y vivir una espiritualidad de receptividad es el mes mariano, litúrgicamente por excelencia, con la misma madre, con diferente ropaje. Inmaculada Concepción y Guadalupe. Una figura referente del Adviento, le guste o no le guste mucho, es María. María que escucha, encarna y canta. Escucha la palabra. No la oye, sino que la escucha. Al estilo de Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ella escucha la palabra y la hace suya, como dice el rezo de las laudes de hoy. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, dice el profeta Jeremías. Y María encarna la palabra, escucha, y porque escucha, encarna. Y nosotros la podemos encarnar, no en el vientre como ella, sino en el corazón. Y hasta decir como Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Escucha, encarna la palabra y canta las maravillas que hace Dios en los pequeños y sencillos de corazón. Al final del Adviento, un creyente que se mete de lleno en la espiritualidad del Adviento podría escribir como la Virgen Madre su propio Magnificat. Proclama mi alma
la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso hizo cosas grandes en mí. Eso es lo que debemos tener en el Adviento. Receptividad, docilidad, escucha, como la característica de los pobres de Yahvé, de que saben dejar todo en las manos de Dios, como si todo dependiera de Él, pero que saben poner todo de sí mismo, como si dependiera de ellos mismos, conjugando el adagio, ayúdate que yo te ayudaré. Ese entorno que rodea a Jesús es un entorno pobre. Los pastores, María, José un carpintero, María una ama de casa, Zacarías, Isabel. Veamos esos personajes del entorno de Jesús. Tratemos de vernos en ellos, reitero, con características que nos da Mateo 5:8. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza evangélica es escucha, receptividad, docilidad, apertura, obediencia. Lo que hace María y José. Eso es lo más importante del Adviento, ¿verdad? Con esos 3 verbos, María escucha, encarna y canta. Sí. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, hablo desde San Pedro Sula. Buenos días, díganos. Fíjese, padre, quiero aprovechar, lo felicito y qué alegría para mí es poderlos ver en San Pedro Sula. Sí. Es una denuncia o una información. Sí. Dice, padre, que allá en el occidente tenemos una compañía de cable que se llama Multicable. Sí. Y no está el cable de TV, Medios TV, Suyapa TV. Sí, TV. Y hemos pedido al señor, a los que dirigen allí, y no hay forma de que nos pongan el programa. Y cuando yo vengo a San Pedro Sula aprovecho para ver el canal. Sí. ¿Y qué se podrá hacer porque de acuerdo a la ley tienen que ir a los canales colocados en orden como debe ser? Sí. Allá pues nos perdemos toda esa riqueza. Imagínense cuánto he aprendido ahorita esta mañana con ustedes. Sí. Y allá se está perdiendo esa información porque no está en Suyapa Medios TV. ¿Qué puedo hacer? José. Bueno, lo primero es ya lo que hizo, hablar con la compañía de cable, pero si nos puede dejar su número para darle más detalles con nuestra editora de Suyapa TV, Suanis Aguirre, para ver qué se puede hacer, porque es cierto, hay muchas compañías de cable guiadas, lideradas por gente protestante, que mete un montón de canales protestantes y deja Suyapa TV fuera. Lo que sí es que no, antes sí se tenía la señal de Suyapa TV al aire, señal digamos aire, ahora tiene que bajar la señal, entonces eso quizá complica un poco, para sobre todo los que no tienen servicio de cable, ya no pueden ver la señal de Suyapa TV y tienen que pues adherirse a una compañía de cable de la cual ya Suyapa TV no depende tanto, sí, más que de lo que quieran o lo que no quieran poner en su listado de y esa es una razón, de repente los dueños no son católicos, nos adversan y no lo ponen en su programación, ¿verdad? Pero sí, Wilfredo, déjenos su número para ver de qué manera nosotros podemos ayudar. Es una queja permanente. Sí. En darle lo mismo. Sí. O mala señal o no está. Sí, importa poco realmente para algunos dueños de cable. Sí. Tenemos llamada, Pedrito, buenos días. Buenos días. Escuchamos, buenos días. Buenos días, un placer escucharlo a usted. Su programa no me lo pierdo ni lo cambio ni por otro. A ver, don José. Yo soy Wilfredo Moncada, Leo. Wilfredo Moncada, que estamos ese rotulado. Estamos cruzados. Yo soy Wilfredo Moncada, de aquí de Tegucigalpa. Ajá, Wilfredo. Mire, la pregunta mía es lo siguiente. Sí. La verdad se parece ahorita a la puerta angosta. ¿La verdad? La verdad se parece que fuera igual a una puerta angosta, sí. Por el motivo pues que la verdad, usted sabe que cuando vino nuestro Señor Jesús a la tierra, Él solo vino a decir la verdad y la verdad y la verdad, y por eso no lo tomaron, bueno, cayó mal y hasta lo asesinaron, ¿no? Sí. Entonces me parece que decir la verdad, bueno, lo vamos a referir a mi país, es una pena de muerte. Sí, tienes razón, ¿verdad? Es ganarse enemigos gratuitos. Ese era mi comentario. Así es, don Wilfredo. Como dice Jesús, gracias, don Wilfredo, por sus consideraciones. La verdad los hará libres, ¿verdad? Como dice él, decir la verdad es a veces ya ser víctima, ¿verdad? Y recordamos las palabras de Martin Luther King. El silencio de los buenos es complicidad
con los malos. Sí. Y no podemos ser cómplices del mal, ¿verdad? Cómplices del mal. No podemos ser cómplices de aquellos que se quieren poner la inmunidad como símbolo de impunidad. No podemos ser cómplices del mal. Hay que ser cómplices del bien, como lo dice Pablo en Gálatas 6:9. No te canses de hacer el bien. Sí. Nos dicen aquí a través de WhatsApp: buenos días, Padre Ovidio. Ayer en una de las Eucaristías de Cristo Rey noté que a una imagen de Cristo Rey le colocaron una casulla. ¿Es correcto esto, Padre? Son elementos cosméticos, y vamos a ser muy francos. Cuando la iglesia se matrimonió con el Sacro Imperio Romano, que los papas solo salían para coronar reyes, en esa época de la Edad Media se le cambió la vestidura de Cristo, Mesías, siervo. ¿Cómo está vestido el Viernes Santo? Con túnica púrpura. Sí. Corona De de espinas y un cetro, una caña quebrada. En la Edad Media le cambiaron las vestimentas para autenticar y justificar las monarquías y le ponen una alba blanca, por decirlo, una túnica blanca, una capa roja, una corona de oro y un cetro de plata. Era la usanza de la Edad Media. Espero no se me escandalicen, pero al César lo que es del César. El Mesías siervo es el que vestimos el Viernes Santo, el Rey siervo. He venido no para ser servido, sino para servir. Y reina desde el patíbulo de la cruz, desde aquel título que era de mofa, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Una vez resucitado se convierte en un título de gloria. Pero sí, sus vestiduras no son de un Mesías triunfalista que con la caída de la monarquía, les decía, estando en el destierro en Babilonia, van a reflexionar sobre un Mesías con un perfil de siervo. Capítulo 42 de Isaías, se escribió en el destierro: he aquí a mi siervo, a mi elegido, a quien yo sostengo. Capítulos 52 y 53 de Isaías nos habla del siervo sufriente, lecturas que meditamos durante la Cuaresma o los Vía Crucis. Sí. Pero el concepto es un Mesías siervo, no triunfalista. Y nos decía, esa capa es algo cosmético. Quedémonos con la persona de Jesús, no con la vestimenta de Jesús. Sí. Bueno, Padre, nos vamos ya. Solo tenemos un minuto. Bueno, iniciamos el tiempo del Adviento. Mañana es día de Medalla Milagrosa, por cierto. No, el miércoles. Otra advocación de Día María. de la Medalla Milagrosa. El miércoles 27 de noviembre saludamos a su padre José María Nieto. A la comunidad del Empedrado, comunidad, que sí. celebra también, que es de la Medalla parroquia del Milagrosa. Niño. Sí. Sabemos que allá en San Pedro Sula también tienen sus celebraciones en varios lugares del En país. Ceiba, donde estuvieron Ceiba también. los hermanos vicentinos. vicentinos, Sí. allá da una advocación más. La misma Sí. madre, con diferente nombre, con diferente ropaje, pero la madre es la misma. Bendecimos a Dios por este tiempo que se nos viene de espera y de esperanza, el Adviento. Bendecimos a Dios que nos hace parte de su reino, que nos dé la gracia de encarnar el Señor los valores del reino, para ser testigos de lo que creemos y celebramos. Dios bendiga el esfuerzo de nuestros delegadas y delegados de la palabra que trabajan a jornal de gloria, con muchos sacrificios, con muchas caminatas muy distantes, pero con la certeza esa de que cuando uno se encarga de las cosas tuyas, Señor, tú te encargas de lo nuestro. Te bendecimos por este ministerio que ha fortalecido a la iglesia. Te bendecimos por este tiempo de gracia que se nos viene. Más allá de los cosméticos, Señor, danos la gracia de vivir en una espiritualidad del Adviento al estilo de la Virgen Madre, que escucha, encarna y canta. Ponemos en tus manos a los que nos ven desde el lecho del dolor, para que puedan unir sus dolores a la pasión de Cristo. Y por los que nos ven desde el presidio, allá, de repente con una libertad coartada, pero interiormente libres, porque la verdad los ha hecho libres. Todo queda en tus manos, Señor. Con todos los oyentes que nos han llamado, bendice sus esfuerzos, sus fatigas, a nuestros radioescuchas, también bendice sus trabajos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.